escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Faltan algunos. Bueno, yo voy abriendo, pero bueno, esperando. Bueno, lo que vimos hasta ahora, ¿alguna duda? Por el momento no, profe. Bueno, bueno, entonces es importante esto, ¿no es cierto? Para que usted, entonces vamos viendo que cuando hablamos de neoplasia tenemos algo benigno, algo maligno, ¿sí? Después, a la vez, tenemos que el maligno se subclasifica en carcinoma, sarcoma, linfoma, leucemia, pero lo importante es también darse cuenta de que no es que se presentan, digamos, como de forma, digamos, fácil, ¿sí? Muchas veces hay superposición en la morfología o en el comportamiento clínico, por eso uno tiene que recurrir a la parte de la tecnología y la clínica, otros métodos complementarios como son las imágenes, y también hace recurrir, además de la biopsia, lo que es la diagnostiquímica, ¿sí? Y eso me va a permitir que estudiar bien qué tumor es, qué origen primario es, ¿no es cierto? Qué grado de agresividad tiene, ¿no es cierto? Porque yo les voy a contar las mitosis que tiene, con marcaciones especiales, o en el caso del cáncer de mama, ver si expresa receptores de estrógeno, de progesterona, ¿sí? Entonces es bastante complejo lo que es el estudio. Una cosa importante acá que es siempre manejar bien la muestra, ¿sí? La muestra tiene que estar bien fijada. Recuérdense que las piezas quirúrgicas o las biopsias deben estar en forma del 10%. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que se vea bien el preparado con hematoxidina y eosina, y también para que se vea bien lo que es el número químico. ¿Está? Bien. ¿Podemos seguir ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, acá un repaso de lo que vimos de las lesiones preneoplásicas, vimos las obligadas y las facultativas. Acuérdense que las obligadas son las que sí o sí me van a llevar a un cáncer. Serodalimia pigmentosa, epididimodisplasia fusiforme o el hidroarsenismo endémico regional, ¿sí? Entonces, esto me van a llevar a cáncer, ¿sí? Las facultativas son las que me pueden llevar, va a depender de qué, de la característica genética del paciente, de los factores ambientales, del cuidado que tenga el paciente. Un ejemplo, los nevos compuestos, nevos melanocíticos compuestos, ese componente de la unión que puede tener artritis, va a depender en dónde está localizado, la parte genética del paciente, la vigilancia que haga el paciente, si está expuesto a traumatismo, radiaciones ultravioletas, todo eso es un combo de elementos que puede que vaya o no a un melanoma, ¿sí? Cicatrices por quemadura, también va a depender de cómo está el tejido, si tiene buena irrigación, si tiene bien hechas las curaciones, ¿sí? Estas úlceras crónicas también, si yo mejoro en una úlcera crónica lo que es el drenaje, la irrigación arterial y el drenaje venoso, a lo mejor no va a ir a un carcinoma epidermoide. Pero si esa úlcera crónica está maltratada, puede ir a un carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces son muchas las alteraciones de la facultativa. Acá yo puse algunas, y sobre todo en relación a la piel, ¿sí? Recuerden que de esta facultativa tiene que ver con qué, y con el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, de colon, ¿sí? Una gran variabilidad del neoplasia. Recuerden que de los queratinocitos tenemos el vaso celular, el carcinoma epidermoide, de los melanocitos el melanoma maligno, la micosis fungoide, que es un linfoma de células T primario de la piel, y como tumores secundarios que serían las metástasis. Siempre que hablamos de tumores secundarios, ¿sí? Estamos hablando de metástasis. ¿Tá? Estas imágenes ya las vimos para que vean la morfología clínica de un carcinoma vasocelular, cómo puede variar de acá con esto, ¿sí? Hay una variabilidad en morfología, ¿sí? Fíjense acá también esta morfología, un tumor como ulcerado de bordes sobrelevados, acá una masa tumoral bien como ulcerada infiltrante, esto está ulcerado infiltrante, esto es nodular. Entonces, si ustedes se ponen a ver
Uno no puede por la macroscopía de decir, me parece que esto es un vaso celular. Yo tengo que estudiarlo, puedo hacer una muestra con citología o con biopsia, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer el estudio pertinente? Porque no es lo mismo operar un vaso celular que un melanoma, ¿sí? Entonces, un melanoma va a tener que tener amplio margen de resección, va a tener que tener una reconstrucción con cirugía plástica y va a tener que tener el abordaje de un ganglio linfático regional, ¿sí? Por la metástasis que puede hacer. Y lo mismo también que un paciente, supongamos que este es un paciente que yo sospecho, vamos a poner un ejemplo de melanoma. Si este paciente tiene un diagnóstico de vaso celular por la biopsia pequeña que yo hago acá, digamos, entra, digamos, con el acto quirúrgico nada más. Ahora, si tiene el diagnóstico de un melanoma, yo tengo que hacer un escaneo completo del paciente antes de operarlo. ¿Ver qué? Ver si no tiene la metástasis en pulmón, la metástasis en cerebro, ¿sí? Porque ya me estoy enfrentando a un tumor mucho más agresivo. Acá para que vean la micro del carcinoma vasocelular, que son esos nidos con células basaloides, ¿sí? Y esto es una citología, para que vean las células basaloides. Esto se desprende con una impronta, con una lesión tumoral. El carcinoma epidermoide o espinocelular comienza in situ, depende de la localización anatómica, se puede llamar enfermedad de Bowen, eritroplasia de papilomatosis florida, que se da mucho en pacientes HIV. Entonces, esto es formas clínicas de carcinoma epidermoide in situ, que no pasa la membrana basal. Ya cuando tenemos carcinoma epidermal invasor, fíjense, pueden ser una masa tumoral poco definida, ulcerada, infiltrante. Mira, acá está ulcerada con bordes sobrelevados. Acá una lesión más que nada de múltiples focos infiltrativa. Acá una lesión tipo ulcerada, ¿sí? Esto ya tuvo por la simetría que tiene, esto como que ya tuvo una resección previa, ¿sí? Y ahí para que vean la imagen del carcinoma epidermoide. Yo quiero que recuerden bien esta imagen del carcinoma epidermoide de piel, que es en la microscopía que forma nidos con queratinización central, ¿sí? Que esté formando queratina, ¿qué significa? Que esta célula tumoral todavía está formando esos gránulos de queratohialina, y esto me va a hacer esa perla córnea o esa queratinización central. Esto significa que es un carcinoma bien a moderadamente diferenciado. Esto es buen pronóstico en un epidermoide. Por eso los epidermoides de piel son de buen pronóstico. Perdón, profe, ¿nidos con qué dijo? Nidos con centros de queratina o queratinización central. Gracias. Todo esto es un nido de células tumorales y tiene acá el centro de queratina. Este es otro nido y tiene centro de queratina, ¿sí? Otro nido con centro de queratina. Esto me está diciendo que es un epidermoide de buen pronóstico, porque los de piel son de buen pronóstico. Así no se va a ver un carcinoma de útero, de cuello uterino, ni de pulmón, ¿sí? Porque son mucho más agresivos, no va a tener esta queratinización. Bueno, vamos con el melanoma. Acuérdense que el melanoma se origina de la proliferación de los melanocitos, ya tiene atipe y comienza siendo in situ. Puede ser con la presentación clínica, con un léntigo maligno, con un melanoma extensivo superficial, un lentiginoso acral en las extremidades o como una masa tumoral nodular, ¿sí? Entonces, fíjense las variaciones que puede tener el melanoma, ¿sí? Acuérdense que nosotros siempre vamos a tener que analizarlo y estudiarlo en comparación con los distintos tipos de nevus melanocitos. Y entonces ahí analizamos que la simetría, irregularidad, el colorido, si es homogéneo o heterogéneo, y el tamaño, diámetro o velocidad de crecimiento, ¿sí? Fíjense las variantes que hay clínicas con esa masa nodular. Siempre recordar el melanoma subungual que puede estar creciendo, va a crecer, si bien me va a destruir la placa unguial y va a desaparecer, pero tener en cuenta que en profundidad está invadiendo. ¿Qué me invade? La dermis, la hipodermis, el músculo, el tejido muscular y también el tejido óseo, ¿sí? Entonces ya me va a estar haciendo que la diseminación sanguínea. Acá para que vean las fotos de melanoma, nidos de melanoma, ¿sí? Cómo crecen, cómo infiltran. Acá tenemos la invasión vascular, linfática, perdón, de un melanoma, ¿sí? Este es un vaso linfático, se está metiendo acá las células melanocíticas. Y acá está marcado, ven con colorido pardo, el citoplasma,
Esto es inmunohistoquímica. Esto es un marcador específico para melanoma, que puede ser melanA o HMB45, que son marcadores inmunohistoquímicos. Todos los marcadores inmunohistoquímicos van a ser de color pardo, lo que me marcan. Me va a marcar el citoplasma, la membrana plasmática o el núcleo, va a depender del tipo de marcador. Pero siempre va a ser pardo. Lo que pasa es que yo voy a saber qué marcador es, ¿sí? Bueno, en el melanoma, ¿qué podemos utilizar para el grado de invasión? El Breslow o el Clark. Acuérdense que el Breslow se va midiendo, va en el milímetro, grado 1, 2, 3, 4, 5, y después el Clark que me sitúa ¿qué? El nivel histológico. Un nivel 1 está in situ, un nivel 2 está la dermis papilar, el 3 dermis papilar completa, el 4 ya dermis reticular, y ya el 5 llega al subcutáneo, o que es la hipodermis. A mí me gusta mucho más el Clark, porque me va diciendo el nivel histológico, porque depende del nivel histológico que va a tener, la presencia de vasos linfáticos, vasos sanguíneos, ¿sí? A mayor invasión, peor pronóstico. ¿Ven? Acá tienen los niveles de invasión de Clark. Esto acá todavía es in situ, no está en contacto con linfáticos ni vasos sanguíneos. Acá ya está tocando que los linfáticos superficiales, y acá ya los vasos sanguíneos, ¿sí? Y acá obviamente más los vasos sanguíneos. Entonces, esto tiene más chance de hacer una invasión hemática por vía vascular, y el melanoma va a ser en este caso una metástasis pulmonar. Bueno, Profe, por más que esté en el nivel 1, que digamos, igual se puede empezar con los tratamientos oncológicos o sí tiene que estar un poquito más avanzado. no, acá en el nivel 1, cuando vos tenés nivel 1, ¿sí? Acá vos estás seguro, seguro de que no hay invasión linfática ni vascular. Pero tenés que estar seguro. ¿Por qué? Porque vos haces acá un corte, vos acuérdate que esto se procesa, ¿cierto? Yo acá hago un corte y yo estoy viendo esta línea, pero hay que ver una línea acá, otra línea acá, porque a lo mejor, si yo sigo haciendo cortes acá, en el corte que viene acá en este nivel, tengo esto. ¿Sí? Que me está haciendo la invasión linfática. Por eso que yo estos tumores tengo que agarrarlos, trozarlos, cortarlos bien y analizarlos en varios vídeos, ¿sí? Y hay una cosa, yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo digo melanoma in situ o melanoma invasor, ¿sí? Nosotros dijimos que cuando se produce una célula tumoral, la célula tumoral es atacada ¿por qué? Por el sistema inmunológico, por los linfocitos. Entonces, si yo tengo un melanoma in situ, acá in situ, generalmente no tengo aquí infiltrado inflamatorio. Ahora, si yo estoy viendo un melanoma in situ y veo mucho infiltrado inflamatorio acá de linfocitos, tengo que hacer nuevos cortes, porque seguramente han pasado algunas celulitas y despertaron el sistema inmunológico. Entonces, eso me va ayudando a mí, ¿sí? Generalmente, uno cuando tiene una mancha, una lesión melanocítica, uno puede decir, tengo un nebus melanocítico con atite o displasia, y yo tengo que hacer nuevos cortes para descartar melanoma in situ. Cuando ya veo y confirmo melanoma in situ, tengo que seguir haciendo cortes para descartar melanoma invaso. Y por eso se estudian muy bien estas lesiones. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, se entendió perfecto. Bien. Vamos a lo que es la micosis fungoide. Se llama micosis fungoide porque se pensaba hace mucho que correspondía a una infección por un hongo, pero no, es un linfoma, o sea que es un cáncer originado de los linfocitos T en la piel. La micosis fungoide tiene varias etapas, que son etapas. Estas etapas empiezan siendo, es una neoplasia que dura meses y años antes de hacerse agresiva. Primero empieza teniendo lesiones como si fueran procesos inflamatorios, que es la fase inflamatoria de la micosis fungoide. En esa fase inflamatoria, ¿qué voy a ver? Yo voy a ver en la epidermis que están migrando linfocitos, como si fueran cordoncitos de linfocitos. Estos linfocitos T tienen una atipia muy leve, pero veo que migran en columnas estos linfocitos. Eso es lo que se llama la fase inflamatoria o fase macular, ¿sí? Después viene la fase de placa, donde ya se van acumulando más de estos linfocitos con atipia, y me hace una placa, ¿sí? Y después yo tengo la fase de tumor, donde ya tiene esta lesión sobrelevada o tumoral. Y acá, Profe, sí, ¿cuál es la primera fase que hace? la primera fase es la fase inflamatoria. Es Ah, algo que muchas veces cuando se hace la biopsia no es evidente y sale como una dermatitis linfocitaria.
porque no se analizó bien y porque es muy difícil diagnosticarla, porque se ven hileras de linfocitos migrando. Entonces vos decís, no, este paciente tiene una dermatitis, una inflamación de la piel. Pero ¿qué pasa? Esa fase inflamatoria después sigue creciendo y te hace como si fuera una mácula, ¿ves acá? Eso sería como una mácula, una mancha, ¿sí? Pero ya se van acumulando más linfocitos T. Después de la mácula pasa una placa, ¿sí? Y después de la placa pasa a formar ya la masa tumoral. Cuando ya tiene la masa tumoral, ya tenés esta proliferación de linfocitos atípicos, que son células neoplásicas, que son linfocitos T, ¿sí? Ahora, cuando ya tenés esta fase de masa tumoral, ya estos linfocitos T pasaron a la sangre y se diseminaron en todo el cuerpo, ¿sí? Se dice que se leucemiza la micosis fungoide, se leucemiza, se disemina en todo el cuerpo, y ahí se llama síndrome de César. Pero bueno, acá sí es fácil diagnosticarlo. Lo que es difícil diagnosticarlo cuando tenés esa fase como inflamatoria de la micosis fungoide, que puede ser eso, podría ser eso, ¿sí? La parte de mácula, de placa y de tumor es fácil verla en la micro. La difícil es la parte inicial o inflamatoria. Bueno, acá ahora vamos a ver de lo que vimos hasta ahora, ¿alguna duda? Profe, entonces este linfocito de micosis fungoide, no me queda claro, ¿es maligno o benigno? Es un linfoma Sí, T, es maligno, es Es maligno, maligno. claro. porque si lo relacionamos con la leucemia, Linfoma. Cuando vos te dicen linfoma, ya es maligno, ¿sí? Linfoma significa maligno. Puede ser de linfocitos B, de linfocitos T, ¿sí? Ustedes por ahí se van a confundir, ¿por qué? Por la palabra adenoma, linfoma, que termina en oma. ¿Vieron? Que en esos epitelioma, papiloma, que esos son benignos. Pero en el caso del linfoma, no. El linfoma siempre es maligno. Siempre es maligno. Lo que pasa es que hay clasificaciones de los linfomas, ¿sí? Hay una gran clasificación de linfomas. Ustedes podrán decir, bueno, pero hay una condición benigna como hay de epitelioma, de adenoma con respecto al linfoma. Y bueno, lo que pasa es que lo benigno, en el caso de los linfocitos, que es el proceso inflamatorio, ¿sí? El proceso inflamatorio crónico, donde hay muchos linfocitos, ¿sí? Eso sería lo benigno, pero es un proceso inflamatorio. Ya cuando es algo intenso, difuso y que tiene atípica, que son células neoplásicas, se llama linfoma, ¿tá? Y en este caso es un linfoma de células T, la micosis fungoide. Tiene el estadio inflamatorio, en mácula, en placa y en tumor, ¿sí? ¿Tá? claro, yo me confundí justamente por la terminación en oma. Por eso hay que tener cuidado. Si bien linfoma termina en oma, pero son linfomas malignos. Es lo mismo que el melanoma. El Claro, melanoma es maligno. Por eso se le suele poner melanoma maligno. O le podemos poner linfoma maligno, para no claro. confundir. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver casos ahora. Este es un caso que he procesado y visto yo. Acá tenemos que un losange, esto se llama losange de piel, se hace una resección de piel. Este paciente ya tenía un diagnóstico de que de melanoma. Entonces, fíjense cómo es la lesión tumoral. Acá es de bordes irregulares, asimétrico, obviamente tuvo un crecimiento rápido. El color es heterogéneo, acá mucho más oscuro, acá mucho más claro, ¿sí? Yo en esto, ¿qué tengo que analizar? Ya tengo el diagnóstico, pero tengo que analizar el nivel de infiltración, por lo tanto lo voy a cortar mucho para verlo en la microscopía. ¿Y qué tengo que valorar? Los límites quirúrgicos. Este límite lo tengo que valorar muy bien, este tengo que analizar. Por las dudas que esté comprometido. Si está comprometido, después el cirujano saca o hace una resección ampliando este margen, ¿sí? Fíjense, eso yo lo corto y lo pongo en el casetito, ¿ven? Está pintado y con tinta china, ¿ven? ¿Para qué? Para que yo en el micro poder ver si llega o no llega el tubo, ¿sí? Entonces, ven, yo lo tengo que cortar y a la vez esto lo voy a cortar en muchos videos para analizarlo, ¿ven? Porque tengo que analizar hasta qué profundidad llega. Este límite estaba próximo y el de los extremos no, por eso esto no lo excluí, pero estos otros sí. Acá tenemos una cuadrantectomía de mama, fíjense, cuadrante de mama y esto es la masa tumoral. Esto obviamente tuvo previo que una punción biopsia que dio positivo para cáncer de mama, se hizo el perfil de receptores y se hace la cirugía. Esto se hizo una biopsia intraoperatoria, esto es la masa tumoral que está en el centro, fíjense lo chiquito, ¿cuánto puede medir? 0,4 centímetros.
¿Ven? Fíjense con qué tamaño ya se opera un cáncer de mama, de 0,4 centímetros, casi medio centímetro. Esto que ven acá es mastopatía, esto es benigno, o sea que el tumor fue resecado perfectamente. Fíjense, yo ese tumor que tengo que hacer, cortarlo muchas veces, porque para ver en profundidad, si tiene más alto grado, si es más pequeño. Y miren, yo al cortarlo, miren, veo áreas más sólidas, ¿ven? Más blanquecinas, ¿sí? Y esto es lo que se procesa, se hace un plato de parafina, y acá tenemos la foto de ese caso. Este es el tumor, ¿ven? Estas son las células tumorales que forman glandulitas y se meten en tejido adiposo. Esto es tejido adiposo invadido por el tumor, que acá también se ve. Tumor blanco y tejido adiposo amarillo como lo está infiltrando. ¿Ven? Acá tenemos la invasión de la masa tumoral al tejido adiposo. ¿Ven? Y esto es lo que se forma como ese microambiente tumoral. ¿Sí? Es como que le permite esto la nutrición al tumor y a la vez hay vasos sanguíneos que están aportando nutrición de oxígeno para las células tumorales. Caso extremo de que es de una mastectomía con una gran masa tumoral, fíjense, ulcerada. ¿Sí? Viene acá con preparo de pezón muy avanzado. Esto se opera porque por el grado de putrefacción que tenía infección en la paciente. ¿Sí? Miren lo que es. Pieza quirúrgica, amputación de pie, ¿sí? De pie izquierdo con lesión melanocítica. Acá tienen un melanoma. Masa tumoral, muy voluminosa, color pardo oscuro, ¿sí? Al seccionar en profundidad llegaba, infiltraba músculo, pero no invadía hueso. Las fotos de ese melanoma son estas. Fíjense las células tumorales con grandes núcleos, vacuolados, hipercromáticos, núcleos evidentes. Hay con pigmento melánico, ¿eh? El color pardo, esto es melanina lo que tiene. Y acá fíjense la célula tumoral rodeando un nervio, haciendo la invasión perineural. Y acá tenemos una pieza quirúrgica de un testículo, esto es el testículo, acá tenemos el epididimo y esto es el cordón espermático. Esto es tejido testicular conservado y esta es la masa tumoral. ¿Sí? Esta masa tumoral macroscópicamente es muy sugestiva de un seminoma, uno de los tumores más frecuentes y es muy frecuente en personas jóvenes el seminoma. Personas de 20, 25, 30 años, ¿sí? Es común que tengan seminoma, ¿sí? Son tumores que se tratan muy bien con radioterapia, pero hay que operarlos sí o sí hay que operar, ¿sí? ¿Por qué se los opera? Porque generalmente los tumores de testículos tienen un componente mixto, con tumores de alto grado, mezclados, que pueden hacer metástasis, entonces siempre se operan estos tumores. Y bueno, ya que le presento ya un caso, fíjense, un caso presentado, digamos, una patenia, que son un vaso. Fíjense, un vaso aumentado de tamaño, que normalmente mide 12 por 8 por 4, miren lo que mide esto, 19 por 13 por 8, muy aumentado de tamaño, deformado, ¿sí? Superficie regular, al corte del vaso, fíjense cómo era. Esto que ven acá, este colorido como caoba rojizo, esto es vaso normal. Y esto, todo esto blanquecino, es tumor. Esto es la masa tumoral, ¿sí? Es una masa tumoral irregular, como infiltrante, ¿sí? Que reemplaza casi la mayor parte del vaso, ¿sí? Y miren lo que se ve en la microscopía, células tumorales discohesivas, o sea que no está unida una con otra, ¿eh? Totalmente suelta, ¿sí? Esto corresponde a un linfoma de vaso. Esto es un linfoma de vaso. Vamos a mayor aumento, fíjense, son linfocitos. El linfocito tiene poco citoplasma, muy poquito citoplasma, y no tiene unión célula con célula, porque no es un carcinoma, ¿sí? Porque no es un sarcoma, entonces están separaditos los linfocitos. Pero miren la tipo que tiene, ¿sí? Esto es un linfoma de vaso. Esto sería el perfil de la inmunomarcación que se hizo, el CD20, CD3, uno da positivo, otro negativo. Como me da CD20, me dice que es linfocito B, como da CD3, me dice que es negativo para el linfocito T. Y después estos son marcadores que me hacen separar de que los subtipos de linfoma, ¿sí? Y esto que dice aquí 67 es el índice de proliferación, la mitosis que tiene un 80%. Significa que está proliferando mucho, ¿sí? Todo esto se hacen como perfiles de inmunoquímica para saber qué tipo de lesión es. Y esto me da como un linfoma no Hodgkin, vericruz de células grandes. Ese sería el diagnóstico. ¿Eh? Es un caso raro, no es un caso raro. Este les puse ya aquel esquemita porque para que vean que el pulmón primero es un órgano que recibe metástasis primero.
Si yo tengo una masa tumoral en el pulmón, primero tengo que pensar en metástasis y después en tumor primario, ¿sí? Lo mismo que en el hígado. Yo tengo una masa tumoral en el hígado, primero pienso metástasis. Fíjense, una vez que yo descarto la metástasis, o tengo que pensar en los tumores primarios del pulmón, pueden ser carcinoma epidermoide en el bronquio, carcinomas en los pequeños, plaza carcinoide, en la periferia el adenocarcinoma, ¿sí? Entonces puedo tener distintos tipos de cánceres de pulmón, ¿ven? Estos son los primarios, pero tengo que descartar la metástasis. Y acá tenemos un caso de un segmento de pulmón, este es un segmento de pulmón, esta es la pleura, y acá fíjense que yo veo una alteración en la pleura, ¿sí? Como si fuera un compromiso tumoral, ¿ven? Esto blanquecino. Todavía no estoy seguro, esto también puede ser parte de una neumonía organizada, fibrosada, ¿sí? En este pulmón. Después lo secciono y al seccionarlo, fíjense, esto es una masa tumoral, ¿sí? Esta es la masa tumoral. Esta es la masa tumoral en contacto con la pleura. Obviamente que yo acá no sé si esto es una metástasis o un tumor primario del pulmón. ¿Qué tengo que hacer? Indagar en qué. ¿Qué dijimos? Uno tiene que analizar la epidemiología del paciente y la clínica del paciente. Si ustedes se fijan acá, ven acá esta parte, este es pulmón conservado, ¿ven? Eso es pulmón conservado. Pero esto de acá es pulmón enfermo. Esto tiene enfisema, ¿ven? Enfisema. El enfisema se ve en los pacientes tabaquistas. Entonces, esto corresponde a un paciente que es tabaquista, ¿sí? Paciente tabaquista, entonces lo que más estoy pensando es que esto sea un tumor primario de pulmón, ¿sí? ¿Qué hay que analizar? Que todo paciente tabaquista va a ser enfisema, bronquitis crónica, ¿sí? Bronquiectasis, que son enfermedades del paciente tabaquista, pero va a tener este pulmón enfermo con todas estas lesiones y se le puede sobreagregar el cáncer. O el paciente, yo lo voy a estudiar por el cáncer, pero va a tener el contexto, la base del pulmón enfermo. Por eso que yo saco esto, si viene a estirpo este segmento del pulmón, pero fíjense, este daño me queda en el resto del pulmón y en el pulmón contralateral. Por eso son pacientes que van a la insuficiencia respiratoria. Entonces yo de esto analizo y estudio, ¿sí? Y fíjense lo que veo acá. Esto es lo que yo voy a tener cuando lo coloreo con hematoxilina y eosina. Es un adenocarcinoma del pulmón. Fíjense, forman como glandulitas, ¿ven? Forma de glandulita. Yo tengo que hacer, ¿qué? Inmunohistoquímica. Acá yo le hago con la citoqueratina 7 y me marco un poquito. Ahí está marcando un poquito la membrana plasmática. Y marco con el TTF1 que me marque el número. Ahora, estas son fotos reales, ¿sí? Que sí, ¿por qué digo que son fotos reales? Porque no marcan 100% las inmunohistoquímicas. No es como cuando uno busca en el libro que me va a marcar perfecto todo, no. Yo tengo que ir analizando el contexto clínico del paciente, epidemiológico, ver lo que yo veo en la macroscopía, ver que no corresponde a un mesotelioma o a múltiples imágenes metastásicas, y con esto me ayuda un poco, porque no salen perfectas las inmunohistoquímicas, ¿sí? Y con esto me da que es un adenocarcinoma primario de pulmón en un paciente fumado, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos es otra imagen donde esto corresponde a una punción de una lesión tumoral de hígado, ¿sí? ¿Qué veo acá? Fíjense, esta pseudoglándula que se corta corresponde a una lesión tumoral del hígado. Yo tengo que descartar si es una metástasis o si es un primario de hígado, una hepatocarcinoma. Acá le hago la inmunohistoquímica con el CK20, que cuando me marca el CK20 me orienta a decir que es de origen colónico. Entonces, un adenocarcinoma primario de colon que me hizo metástasis, ¿sí? Acá fíjense cómo marca la membrana plasmática, ¿ven? La está marcando el CK20. Bueno, acá tenemos una punción de una lesión de pulmón, ¿sí? Fíjense, acá tenemos células tumorales de estirpe epitelial que me forman estos nidos, ¿sí? Miren el mayor aumento. Fíjense acá la diferencia que hay con el epidermoide que veíamos de piel. Fíjense que acá no hay queratina. Yo no tengo formación de queratina. Son células tumorales, una unida al lado de la otra. Tampoco tengo ese citoplasma eosinófilo. Entonces yo no estoy tan seguro si es un epidermoide de pulmón. Me oriento un poco que es un epidermoide de pulmón, porque me forman los nidos, ¿sí? Pero le tengo que hacer la inmunohistoquímica, ¿sí? Y fíjense, a estos nidos del caso anterior, fíjense,
el P63 me marca el núcleo de los epidermos, ¿ven? Está marcando, en este caso marca bien el núcleo de epidermos. Cuando me marca esto, me está diciendo que es un epidermo, ¿sí? ¿Ven? Y acá el TTF1 que marca el adenocarcinoma da negativo, en esta marca, ¿ven? Si me marca el TTF1, sería como este. Me dice que es un adenocarcinoma el TTF1. Pero en este caso me está marcando el P63 el núcleo, así que digo, no, es un epidermo. ¿Sí? Obviamente que yo les puse algunos marcadores, hay muchos marcadores más. Lo que pasa es que no podemos despilfarrar los marcadores. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos llena es una punción, y el material es poco, y en cada corte de inmunohistoquímica se va a desgastar. ¿Sí? Bien. Acá fíjense, este es un linfoma del manto. Esto es lo que yo veo con hematoxilinosina, es un tumor que suele ocurrir en donde, en lo que es este estómago. Esta es hematoxilinosina, acá vemos linfocitos que proliferan, disco adhesivo, no hay unión célula con célula. Le hago una inmunomarcación con ACL, que marca todos los linfomas del antígeno como un leucocitario, y me marca ahí la membranita. Entonces esto me dice que es un linfoma, ¿sí? Obviamente que después yo tengo que ver si es B, si es T, todas las otras cosas. Y un marcador para el linfoma del manto es la ciclina, que marca el número, ¿sí? También acá marco poco, no me marco como me diga marca que muchas células. Pero yo me voy orientando por la localización del tejido, por el índice de proliferación, porque como que son células chiquititas monomorfas, me oriento con el linfoma del manto, ¿sí? Bueno, esos ejemplos yo les puse para que vean cómo es, cómo se maneja una biopsia, cómo se debe hacer el diagnóstico, y que la inmunohistoquímica, si bien me ayuda, no siempre sale perfecta, ¿sí? Esta yo creo que fue una de las mejores que salió, ¿sí? Pero las otras por ahí no salen tan perfectas como esta, ¿ah? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos? ¿Qué es ese del manto que usted puso por último? Es un Linfoma. linfoma, es un linfoma que finalmente suele ocurrir en el estómago, ¿sí? Es un linfoma que suele ocurrir en el estómago. Entonces empiezan a proliferar los linfocitos, ¿sí? Y te hacen como una masa tumoral, pero una masa tumoral dentro de la pared del estómago, ¿sí? Y esto después, si bueno, si no, esto generalmente no se opera, porque los linfomas no se operan, se hacen más que nada quimioterapia. Ok, gracias. Profe, si no le molesta, ¿me podría volver a explicar de la clase pasada el tema de lesiones neoplásicas obligadas y facultativas? Sí, pero es que, bueno, una, Porque ahí tengo una duda. Yo entiendo que entre la clasificación del neus melanocítico, que es benigno, el de unión, justamente porque es dermoepidérmica, une las dos capas, es el que puede llegar a ser, puede sí, llegar a ser maligno. Bien, hasta ahí comprendí. sí. Pero en donde dice facultativas, habla del neus compuesto. Entonces, yo lo que supuse es porque el neus compuesto también está compuesto de la unión. El nuevo compuesto es compuesto porque tiene componente de la unión y componente El intradérmico, intradérmico, sí. las dos cosas. Bien. Lo Pero que es ¿por qué sería facultativo? Eso es lo que no comprendí de las obligadas y las porque no facultativas. todo, si fuera porque, mira, si todos los nevos melanocíticos compuestos, porque tienen componente de la unión, fueran a cáncer, ahí irían a obligadas, pero no todos van a obligadas, ¿sí? Un porcentaje nomás, porque Ah, no todos los bien. nevos de la unión van a tener displasia o atipia o van a ir a melanomas, no todos, porque si no, habría una gran incidencia de melanomas, ¿sí? Todos tenemos mucho componente de la unión en los nevos, solo que no todos tienen esa atipia y no todos van a ir a melanoma. Y bueno, entonces, del neus compuesto y de la unión, ¿cuál está más próximo a poder ser maligno? El de unión. Es que no, a ver, el nevo compuesto está constituido por dos elementos, Sí, el el de unión y el intradérmico. químico y el de la unión. Lo compuesto significa que tiene una parte que es de la unión. Lo de la unión es lo importante. Claro, ahí está. Listo. Es la unión dermoepidérmica. Donde está la unión dermoepidérmica, ¿sí? En esa membrana, donde está la membrana basal, ahí se forman como niditos, ¿sí? Ahí empiezan a formar esos niditos con melanocitos atípicos, ¿sí? Claro.
Claro, ahora ya entendí. Listo, gracias. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces, bueno, si no hay ninguna duda, yo les mando el power ahora y este, lo que lo ven y para la próxima clase, si hay duda, lo repasamos, ¿sí? Si no, vemos otro tema, ¿sí? Comencemos con otro tema. Claro, por ahí podemos repasar un poquito, verlo, y porque son muchos, hay un montón de Lo que y pasa es que yo bueno, les digo es vayan estudiando, porque son por muchos eso. temas, faltan muchas cosas, ¿sí? Porque después por ahí ustedes lo que pasa es que dejan las últimas 2 semanas para estudiar. Si no, si dejan las últimas 2 semanas, no van a llegar, no llegan. Porque el tema cuál es acá, no es solo que yo tengo que estudiar carcinoma vasocelular, epidermoide, melanoma o angiosarcoma, sino también estudiar histología, porque uno no puede saber lo que es un cáncer sin saber la histología. Si ustedes me empiezan a hablar de carcinoma in situ y no me saben definir qué es la membrana basal, es complejo, ¿sí? Sí, todo esto es que se va acumulando. Supongamos que estamos hablando de osteosarco, un ejemplo. Que ustedes me pueden decir, sí, tumor mesenquimal maligno formador del hueso. Bueno, ¿en qué parte del hueso? Y ustedes no se acuerdan de anatomía, no se acuerdan de huesos largos, no se acuerdan de diáfisis o epífisis, es un error grueso, porque todo esto es acumulativo. La anatomía patológica se basa en qué? Se basa en la anatomía normal, en la histología y en la fisiología, ¿sí? Se suman, porque si no es como que es estudiar de memoria, ¿tá? Por eso siempre tiene que repasar la histología, repasar la fisiología, repasar la anatomía, ¿tá? Es importante. ¿Sí? Pero por eso les digo, vayan estudiando, porque después va a llegar el día, ¿cierto? Y va a ser mucho, ¿tá? Va a ser mucho. Le tengo que agregar partes de procesos inflamatorios, procesos de patologías de la piel, digamos, como la queratosis seborreica, vamos a desarrollar un poco más de los nervios, ¿cierto? Pero cosas que se les va sumando, pero tienen que manejar bien la histología, ¿sí? Y las funciones de las células, las clasificaciones de las células, ¿tá? Bueno, ¿estamos entonces? Profe, gracias. Bueno, Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, profe.